Tras la celebración de la Eucaristía, nos reunimos en el aula magna de este centro de estudios para continuar con el acto académico en honor a Santo Tomás de Aquino, agradeciendo a todos los presentes su participación. Cedo la palabra a don Juan Carlos García Domene, director del Instituto Teológico San Fulgencio. Pues las palabras del director del Instituto Teológico no pueden ser sino de bienvenida a los invitados, a la comunidad educativa, de alumnos, profesores y al personal siempre imprescindible, auxiliar y de servicios. Tanto del Instituto Teológico San Fulgencio, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio, como de la extensión en Murcia del Instituto Superior de Ciencias San Dámaso, con las clases en la modalidad a distancia. Nuestra bienvenida también, sin duda, a don Román, que será presentado debidamente, y nuestro agradecimiento también, como digo, al señor decano de la Facultad de Teología de la Pontificia de Salamanca. Me gustaría recordar que estamos casi en una mini apertura de curso. Desde que asumimos el Espacio Europeo de Educación Superior y años antes, los cursos han quedado configurados por semestres, que en realidad son cuatrimestres educativos, pero en realidad son 15 semanas de estudio y lectivo. Así ha sucedido en la universidad y así ha sucedido la fragmentación del saber, la segmentación del tiempo, y eso ha venido justamente a perjudicar el valor del aprendizaje sereno, constante, estable, paciente y silente. Aún así, en los tiempos que corren, unidos por voluntad de la Santa Sede al Espacio Europeo de Educación Superior, comenzamos un segundo cuatrimestre de este curso académico 2024-2025. Hoy, 3 de febrero, es el primer día lectivo. Ciencias Religiosas presencial esta misma tarde tendrá clase. Hoy comenzamos con una solemne celebración trasladando y haciendo misa votiva de Santo Tomás de Aquino. Aprovecho para anunciar las actividades académicas extraordinarias que tendrán de alguna manera relevancia en los próximos meses. La semana próxima, el miércoles 12 de febrero, celebraremos ya con toda normalidad, después del impasse que nos produjo la COVID, la post-COVID y todo lo que vino con ellos, la sesión fulgentina octava. Para los alumnos nuevos, una sesión fulgentina es un tiempo transdisciplinar, un tiempo donde a mitad de mañana y a mitad de tarde se cortan las clases y todos estamos juntos aquí para recibir un tema transversal, una enseñanza que nos ayude a todos, jóvenes, mayores, filosofía, teología, con más experiencia o con menos en el camino de la sabiduría. Vamos a contar el próximo miércoles
con doña Lourdes Grosso y don Fernando del Moral y don Antonio García Valverde. La llamada a la santidad es una universal vocación de la que participamos. Los miembros de la Oficina de los Santos, de las Causas de los Santos, en la Conferencia Episcopal y en la Iglesia Diocesana, se encargarán de hacernos comprender esa llamada universal a la santidad y el proceso de la santidad canonizable. La pregunta que a veces hacemos: ¿y cómo se proclama un santo? ¿Y cuál es el proceso? En nuestra diócesis pronto tendremos la dicha, y la hemos tenido por Pedro Soler hace muy poco, de seguir engrosando el calendario propio con nombres y figuras memorables de la santidad canonizable. El día 14 de febrero está programado, y lo recuerdo para todos, precedida de una reunión del Consejo de Instituto, tendremos un claustro ordinario para valorar los desiguales resultados del primer cuatrimestre. Lo han entendido, ¿verdad? Desiguales resultados del primer cuatrimestre. Ayer me invitaron a participar en las ventas en un festejo, y ya saben, el argot taurino, que es lo único que domino de los toros, que lo manejo bien, dice: hubo palmas y pitos. Les ruego a los representantes de los alumnos y a los profesores que hagan lo posible por revisar qué ha sido de nosotros, porque estamos ya previendo y planificando una evaluación ordinaria académica en todos los sentidos del centro. El 25 de marzo, día de la Encarnación, tendremos la sesión fulgentina novena. ¿Dónde está hoy la teología y particularmente dónde está hoy la cristología? Don Serafín Béjar, de la Diócesis de Granada, profesor de la Facultad de Teología de Cartuja, que es como la llamamos familiarmente, también desde las 11 de la mañana hasta acabar la sesión matinal y desde las 7 de la tarde hasta acabar la sesión vespertina, estará con nosotros. Tendremos previsto, planificado y a punto de concretar las fechas para todo el personal, para todos los profesores y para todos los miembros de la casa no estudiantes, el curso de prevención de abusos, que se hará en el periodo de exámenes a finales de mayo y primeros de julio. Es necesario, es conveniente y es obligatorio para toda la comunidad educativa. Para entonces todos habremos depositado en secretaría el certificado de no estar en esa declaración que nos pondría en un listado de delincuentes por por delitos de contenido sexual. El claustro extraordinario se convocará para el 9 de mayo con un tema monográfico. Cumplido el trienio, se renovarán todos los cargos, comenzando por el de director del Instituto Teológico. Y el claustro de revisión final de julio se hará en torno a la fiesta de la Virgen del Carmen. Yo les auguro un feliz cuatrimestre para que tengamos más palmas que pitos y para que tengamos más aplausos que abucheos y para que tengamos la conciencia tranquila. Y si nos llaman a la santidad la semana que viene, sintámonos llamados a ser santos con la inteligencia, a ser santos con el corazón y a ser santos con las manos, asistidos o no por la inteligencia artificial. ¿Ya? Yo creo que ya. ¿Se ha quedado descansando? No, que luego don José Manuel me dice: no les riñas. Digo, yo soy el poli malo. Bueno, pues después de las palabras del director del Centro de Estudios, tiene la palabra don Román Ángel Pardo Manrique, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, con la ponencia magistral titulada El poder y su ejercicio en la tradición católica. El Aquinate
y la virtud. Querido don José Manuel Lorca Planes, obispo de esta diócesis de Murcia. Don Juan Carlos García Domene, director del Instituto Teológico de San Fulgencio de Murcia. Don Víctor Pajares Muñoz, director del Instituto de las Ciencias Religiosas, del Instituto de Ciencias Religiosas. Señores rectores de los seminarios, así como los formadores y directores espirituales de Murcia, Almería, Redentoris Mater, profesores, candidatos al sacerdocio, estudiantes, todos esta realidad tan importante como es la administración y que durante los últimos 5 años, si no recuerdo mal, pues hemos estado más o menos en contacto casi continuo, ¿no? Y en puente de ida y vuelta, de resolver, de dar información, resolver problemas, incluso a veces hasta enigmas, ¿no? Porque hay a veces que los currícula son enigmáticos, ¿no? Y todas las personas, amigos, que pues de un modo u otro estamos vinculados a este Instituto Teológico y a este Instituto de Ciencias Religiosas de San Fulgencio de Murcia. El título de lo que voy a hablar es el poder y el ejercicio en la tradición y su ejercicio en la tradición católica, el aquinate y la virtud. Me decía ayer Juan Carlos que a la gente le ha gustado, a algunos le ha gustado. ¿Y es eso del aquinate? Bueno, pues el aquinate normalmente es una moda de decir Santo Tomás de Aquino, pero para no estar tanto tiempo diciendo Santo Tomás de Aquino, ni estar diciendo el doctor Angélico, pues se puede decir el aquinate. ¿Y qué es el aquinate? Pues el aquinate a mí me recuerda un poco que, según la tradición, Santo Tomás de Aquino era más que un fofisano. Yo me mantengo en fofisano, el aquinate es un poquito más grande que un fofisano, y el aquinate con toda su gordura tenía gran sentido común, y por otra parte también, pues para que veamos de una manera plástica qué es el aquinate, se me ocurre que el aquinate es algo parecido a esta escrita fulgentina de hoy. Esto... Efectivamente. Dicho esto, podemos decir que en lo que yo voy a desarrollar y voy a intentar explicar hay 2 partes. La primera parte del título, el poder y su ejercicio en la tradición católica, y luego, pues, cómo entendía el modo de hacer política Santo Tomás de Aquino. Podríamos decirlo de otra manera. ¿Cuáles son las virtudes del político para Santo Tomás de Aquino? Además, a lo largo de la exposición que voy a ir dando, pues yo en el día de hoy voy a intentar, pues ir lanzando ideas. No lo voy a hacer a modo de conclusión final, pero sí a modo de ideas sueltas, según voy hablando, que espero que iluminen nuestra realidad del hoy. Porque ya que estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, hoy como hace 1700 años, la Iglesia tiene continuamente que buscar modos de encontrar nuevos lenguajes para explicar el misterio de Dios y explicar toda la realidad que tiene que ver con el misterio de Dios, porque todo ha salido de las manos de ese Dios creador y redentor. De tal manera que la teología nos permite profundizar en la realidad mucho más que cualquiera de las ciencias humanas y mucho más que el conjunto de las ciencias humanas en cuanto tal. Perder y dejar a un lado la teología nos implicaría eso que dice Jürgen Habermas, este filósofo agnóstico y amigo de Benedicto XVI, perder aquello que le falta a las ciencias y a la sociedad y que solo la clave hermenéutica de las religiones, podríamos decir también de la teología, puede poner. Al mismo tiempo la teología y todo acto de fe
lo tenemos que pensar cada uno de nosotros. Y tenemos una y otra vez no solamente buscar nuevos lenguajes, sino también decir con verdad a Cristo, y para decir con verdad la Iglesia a sí misma qué es lo que cree, y que cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia lo comprendamos. Por eso la teología es una ciencia, por eso la teología continuamente crece, porque continuamente tenemos que ir pensando para hacernos y explicitar con nuestro lenguaje qué es lo que creemos y entenderlo con el techo cultural que nos corresponde en cada momento. Eso quiere decir que Tomás de Aquino nos va a dar pistas, pero no nos puede decir todo, porque Tomás de Aquino es un techo cultural de la Edad Media. Nosotros estamos en otro lugar. Puede ser que nos hayamos convencidos de que tenemos que criticar mucho a la modernidad, pero no nos engañemos. Todos somos posmodernos, todos somos post-Descartes, todos somos modernos. El otro riesgo es querer ser premoderno, y en el fondo nadie quiere ni lo afirma, porque queda descartado por la propia realidad. Te da una apendicitis y tú quieres ir a un hospital del siglo XXI, no a un hospital de la Edad Media. Eso se lo voy a ayudar a don Fernando Sebastián hace muchos años. Bien, dicho esto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues como última clave, para entrar ya en la introducción, siguiendo a Moltmann, siguiendo a mi maestro José Román Flecha, podemos decir que toda teología implica una política, o esconde una política. Y toda política esconde una teología. Hombre, no me vaya usted a decir que Podemos esconde una teología. Pues sí, voy a intentar explicarlo. Hay una teología detrás de la socialdemocracia, del conservadurismo, del populismo, de los nacionalismos, de los mesianismos. En el caso de los mesianismos, hasta la palabra ya nos da una pista, ¿no?, de que se esconde cierta política. No en vano, en principios del siglo XX, como vamos a ver, hubo lo que se llamó las religiones políticas. 3 religiones políticas que enseguida rápidamente definimos y encontramos: el comunismo, el fascismo y el nazismo. Cada una de ellas tenía un mesías, un líder, una liturgia, unos dogmas, una escatología, una forma de vida. También el capitalismo lo tiene. También el capitalismo tiene su templo, los mall, como dicen en Estados Unidos. También el capitalismo tiene sus sacerdotes, Bill Gates. También el capitalismo tiene sus ritos y su salvación, el ganar dinero sin ninguna cortapisa. También el capitalismo tiene una escatología y una salvación. También estamos en un momento histórico en el que, ya que don Juan Carlos García Domènech citaba la inteligencia artificial a la Iglesia, a los cristianos, a los teólogos, no nos tiene que dar miedo. No. Tenemos que acogerla, buscar el espacio, introducirla en nuestro imaginario teológico y creyente. Pero sí que nos tenemos que confrontar, y es mucho más peligroso, esa filosofía que está detrás de ese instrumento que es la inteligencia artificial, que es el transhumanismo, una nueva religión, un nuevo hombre, una nueva escatología. Comenzamos. Mira, Aristóteles ya definió que el hombre era un ser político. Y esto es uno de los grandes principios que incluso a veces dentro de la teología y de la Iglesia hemos olvidado. Incluso muchas veces en la teología que se desarrolló en la modernidad y que llega hasta el Concilio Vaticano II, donde primaba incluso la salvación del individuo en cuanto individuo, algo que los padres de la Iglesia no entenderían. Por eso hay que subrayar una y otra vez que nuestra naturaleza, nuestro ser personal es social, relación. Al mismo modo como Dios es relación, es familia, es sociedad.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto, dicho así, veremos que tiene unas connotaciones políticas importantísimas que tuvieron lugar en los primeros siglos del cristianismo y que puede, incluso dependiendo de la teología que hagamos, tener repercusiones en el hoy. Pero no es que lo diga yo, sino que lo dice Joseph Ratzinger en un libro que supuestamente todo el mundo dice que es muy sencillo y recomendamos, que es Introducción al Cristianismo. Pero cuando cogemos las páginas sobre teología política, que dice él que no es teología política, sino teología de la política, porque ahí veremos cómo, dependiendo de si somos más monarquistas o más subordinacionistas para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, nos sale una organización de las comunidades cristianas distintas. Porque claro, al mismo tiempo hay que recordar una cosa. Hay dos palabras que todos en el fondo distinguimos y que rápidamente posiblemente estaban en vuestra mente, porque las aprendemos en el mismo bachillerato, ¿no? Cuando hablamos del poder, enseguida se nos distingue la potestas de la autoritas. ¿A que sí? Los alumnos de bachiller, espero que me confirmen esto, ¿no? Potestas y autoritas. Y esta potestas y esta autoritas sirve para lo civil, pero también para lo eclesial, porque no podemos perder nunca que la Iglesia es una realidad teologal, si la queremos llamar así, pero también institucional, donde hay poder que se recibe, pero al mismo tiempo lo más importante es la autoridad que uno presenta y adquiere y hace que merezca la pena confiar de aquel que tiene el poder. Hannah Arendt, en 1961, escribe un libro que se titula ¿Qué es la autoridad? Entre el pasado y el futuro. No olvidemos que Hannah Arendt es judía. Y no lo olvidemos porque me va a venir muy bien para después explicar las preguntas que las primeras comunidades de segunda generación hacen y se ven reflejados en el Nuevo Testamento para distinguir la autoridad de la potestad. Dice Hannah Arendt que la autoridad no es imposición y por lo tanto la autoridad no tiene tanto que ver con el monopolio de la fuerza. Algo que sí que tiene que ver con la potestad y sobre todo con la potestad desde la Edad Moderna. Desde la Edad Moderna. Pero la autoridad tampoco es persuasión, dice esta filósofa. No es que yo con mi argumentación vengo con el aquinate y ¡bum!, te aplasto la cabeza. Y mucho menos en temas de racionalidad práctica. Porque como diría Aristóteles, la racionalidad teórica implica la aceptación de conclusiones evidentes y universales y que de un modo necesario tengo que cumplir, porque es evidente. Pero en la racionalidad práctica, y esto es lo difícil de la ética en todos sus aspectos, también de la ética social y también de lo que podríamos llamar hoy teología moral política, que es lo que nos ocupa, amigo, la conclusión no es tan evidente. Los herbívoros comen hierba, las vacas comen hierba, las vacas son herbívoras. Pero voy al médico, me hago análisis y me dicen, usted necesita vitamina X. Coma todo lo que tenga vitamina X. Me ponen un plato que en Burgos es muy típico, la cabecilla de cordero lechal. Riquísima. Sus sesitos, los ojos, rompes la cabecilla, ¡clac! Hay que comerlo rápido porque la grasa, si no se queda así, luego se te queda en el estómago. La lengua. Claro, muchos de vosotros habéis dicho, pues si a mí me ponen la cabecilla de cordero lechal, le digo al que me la ha puesto, eso te lo comes tú. Porque no me gusta, porque no estoy dispuesto a comérmelo. Pero si tiene la vitamina X, debiera comerla, evidentemente, y con una conclusión necesaria. Y Aristóteles dijo que no, que en la racionalidad práctica el ser humano no funciona con acción y reacción, sino que a una acción hay infinitas reacciones. Para Arendt, también además, ahora en lado positivo,
Más bien la autoridad significa transmisión, herencia, don recibido. Eso que nos remite al origen de lo que somos y de lo que es nuestra historia. Es ser testimonio, el que tiene autoridad es aquel que es capaz de dar testimonio de un origen que sigue vivo y que hace presente él mismo. Y que por lo tanto con mi inteligencia y con mi voluntad, yo ante esa persona me adhiero. Porque me adhiero no a él, sino a todo lo que representa, que reconozco como algo bueno, hermoso, bello y verdadero. En una tradición continua de tradición. Dice Hannah Arendt, con una visión negativa, que eso eran tiempos pretéritos. Por eso la segunda parte de su tema, de su libro, ¿no? Es difícil encontrar personas que tengan autoridad. Casi Hannah Arendt dice que actualmente es imposible. Pero claro, ella pertenece a la tradición judía. Nosotros no pertenecemos a la tradición judía, sino que pertenecemos a la tradición judía, pero somos cristianos, somos judeocristianos, ¿eh? No voy a decir como Juan Manuel de Prada, que dice que decir que somos de la tradición judeocristiana es un error. Pues no es un error, somos el nuevo pueblo de Israel. Lo diga Juan Manuel de Prada o no lo diga, me da exactamente igual, ¿eh? Somos el nuevo pueblo de Israel, ¿eh? Lo digo porque sale hasta en TikTok, y entonces es muy fácil, ¿qué tal? Bueno, pues saco de la duda por si alguien la tenía, ¿no? Claro, ahora sí, ese poder, nosotros, desde esa tradición judeocristiana, tenemos ya la primera revelación en los textos alegóricos de esos 3 primeros capítulos del Génesis, ¿no? Y allí el ser humano comparte el caminar y el andar por el paraíso con Dios y recibe también una misión, es como un vicario de Dios en la tierra. Y antes de que apareciera el Mysterium Iniquitatis, hay 2 árboles en el paraíso. El árbol de la vida, que le tenemos olvidado, y el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida es ese árbol que podemos alimentarnos de él. Y Harold Goethe, este teólogo de Lovaina, dice, si hubiéramos comido solo del árbol de la vida, es con el tiempo con el que hubiéramos conseguido las consecuencias del árbol del bien y del mal. Es decir, hubiéramos cruzado aquello que se nos impidió porque comimos primero lo que no teníamos que comer. Es decir, si nos hubiéramos mantenido en el árbol de la vida, hubiéramos terminado caminando con Dios en el paraíso, identificándonos cada vez más con la vida intratrinitaria, podríamos decir, desarrollando en esa semejanza que es tarea de la imagen que hemos recibido de ser imago y semejanza de Dios, hubiéramos conseguido también dar juicios críticos sobre el bien y el mal. Nos hubiéramos parecido más a Dios. Pero no, quisimos adelantar nuestra hora. En parte von Balthasar en su filosofía de la historia y en teología de la historia dice que esa es una esencia del pecado. No ha llegado mi hora todavía, madre. Adelantar la hora es querer por adelantado comer del árbol para querer ser como Dios antes del comer del árbol de la vida. Pero si hubiéramos comido, como digo, del árbol de la vida, podríamos ir poco a poco a ver comprendiendo también el misterio de esa realidad que está dentro de nosotros y que implica las brechas del pecado original, que son el tener, el poder y el placer. Vuelve a aparecer el poder. Algunos niegan el pecado original, pero no hay más que ver a los niños, ¿no? Los niños casi antes de aprender a decir papá y mamá dicen quiero, no quiero, gusta, no gusta, mío, no mío. Las 3 fuerzas. Mío, no mío, el tener. Gusta, no gusta, el placer. Quiero, no quiero, el poder. Y es que el mismo que negó la realidad de que nacemos con pecado, sino que es la sociedad la que nos hace malos, el mismo Jean Rousseau, pues
termina diciendo que el gran problema del ser humano es que cuando muere, con esas fuerzas que tiene en su alma, lo trágico es que al final descubre que después de todos los esfuerzos por conseguir el tener, el poder y el placer, al final lo único que consigue es conocimiento sin sabiduría, honra sin virtud, leed si queréis La corrupción, placer sin dicha. Ahí os dejo para que analicéis qué es eso de placer sin dicha. Bien, una vez que hemos estudiado esos 3 capítulos y los árboles, hay que reconocer que Dios es el Dios creador, es el Dios redentor, es el pantocrator, el que lo puede todo. Y aquí tenemos también en teología y en la visión teológica de Dios un peligro que estuvo presente frente a la postura tomista de Santo Tomás de Aquino, con la postura nominalista de Duns Scoto y de Guillermo de Ockham y los que vienen después. Pero una tentación que existe en toda religión y que define a Dios como si pudiera hacer lo que le da la gana, porque para eso es omnipotente. Y en la medida que nosotros hacemos ese ídolo que ya no es Dios de la revelación, hacemos que el cristianismo incluso se parezca al Dios de Alá y al Dios del Islam, que es una omnipotencia sin ningún límite. Por eso Adolf Goethe le dice, cuidado, hemos traducido pantocrator por omnipotens, sería más correcto hacerlo a la luz de la revelación como omnitenens, aquel que tiene todo en sus manos, que nos ha creado, que nos mantiene, que nos acompaña, que nos guía, pero que no está interviniendo despóticamente, tiránicamente en las realidades de este mundo. Y de esa manera, al mismo tiempo, desactivamos, cortocircuitamos el peligro de hacer que Dios sea el responsable del mal, de los desastres naturales. Y por eso tiene razón Gaudium et Spes, desde esta perspectiva también a veces olvidada, número 36. Por otro lado, una vez que hemos dicho esto sobre cómo tiene la visión de Dios, el poder, por otro lado tenemos que en la sociedad actual hemos recibido el fracaso de las ideas de la modernidad, unas ideas de la modernidad que querían un mundo fantástico, logrado por la razón, logrado por la libertad, y hemos llegado a una posmodernidad donde ya no hay un proyecto común, no hay políticas comunes, no hay proyecto de bien común, ni tampoco proyecto histórico en la mayoría de nuestras sociedades, porque recogiendo esa posmodernidad, bueno, pues aquí podríamos citar la mayoría de los filósofos realistas actuales, algunos cristianos y unos no cristianos, sobre cómo describen la sociedad. La sociedad es una sociedad laich, Bauman, la sociedad es una sociedad compleja, Daniel Linerarity, Lipovetsky, ¿no? Una sociedad de la desorientación y de la desesperación, una sociedad de las no cosas, Win Young Han, bueno, Young Han muchísimas, bueno, tenemos a la librería, fijaos cómo describe la sociedad, este buen cristiano converso al catolicismo, bueno, converso al cristianismo y al catolicismo. Y todo esto lo que nos conlleva también es una crisis de la democracia, de tal manera que ahora nuestras democracias liberales están en entredicho. Y están en entredicho porque lo que triunfa son los populismos, los nacionalismos, los mesianismos y nuevas religiones políticas, como acabo de decir. En todas estas cosas es curioso. Si ponemos nuestras tertulias de la mañana políticas, aparece un nombre que casi estaba olvidado. Solamente lo recordábamos a algún teólogo y algún filósofo y alguien de derecho que haya estudiado derecho constitucional y suena un nombre que es Carl Smith y que ahora pues sale como si todo el mundo le conociera. Yo sospecho que no le conoce mucho la gente, pero ahí aparece en las tertulias políticas.
un ministro que fue de Hitler, luego expulsado del partido nazi, catedrático de Derecho Constitucional, y que se enfrenta al derecho liberal de Kelsen. Para Carl Schmitt, el Estado moderno está estructurado y todas las características del Estado moderno, en el fondo, son la secularización de conceptos teológicos y fundamentalmente de la teología católica. Carl Schmitt pretende una democracia en la cual la asamblea, a ver si os suena, la asamblea elige un líder y ese líder es el que recibe todo el poder. Y ese líder que recibe todo el poder es el que dirige a la comunidad política, a la nación, sin límite de tiempo. No hace falta votar cada cierto tiempo. Llegará un día en que la asamblea dirá, uy, vamos mal, hay que cambiar de líder. ¿A qué os suena eso? Pues posiblemente ahora os suena a algo que él no pensaba, a los populismos de izquierdas. Sin embargo, él estaba pensando en el fascismo. De izquierdas absolutamente no era nada. Vamos, lo más lejos que podías imaginarte. Pero, sin embargo, Carl Schmitt está en el origen de los populismos de izquierdas y del antiguo fascismo, y podríamos decir también de los populismos de derechas, con una crítica muy dura a la democracia liberal. Pero bueno, si os dais cuenta, en la exposición que he hecho rapidísimamente, porque esto es bastante complejo de Carl Schmitt, ha aparecido el líder, el Mesías, ha aparecido la asamblea, la comunidad, todo el mundo tiene derecho a hablar, todo el mundo, no solamente los parlamentarios, porque dice él que el Parlamento es un circo. Dice, además no sé para qué van al Parlamento, porque todo el mundo sabe lo que va a votar antes, con lo cual sobran la mayoría de los que son parlamentarios, porque ya se sabe, si se cuenta lo que cada partido político tiene, porque hay que mantener lo de grupo, ¿no? Pues entonces pues vale, con votar se sacan los porcentajes y ya está, con que haya uno de cada y se sepa cuánto vale su voto, vale, porque él dice que estamos en una democracia liberal de despachos. Por lo tanto, cuidado, Carl Schmitt va a ser la fuente, como veis además desde un pensamiento supuestamente para él católico, de una situación en la que nos encontramos actualmente de crisis de la democracia liberal, pero hay que reconocer que con los peligros que trae Carl Schmitt, la crítica a la democracia liberal también es bastante seria y hay que intentar resolverla. Ahí estamos en esa tensión. Vamos a los primeros siglos y a las primeras comunidades de segunda generación. Las primeras comunidades de segunda generación se preguntaron por la organización interna y cómo relacionarse con el poder civil. Está claro que Jesús habla con autoridad, esa palabreja griega que muchos de vosotros ya os habrá salido en la mente, ¿no? La exousia de Mateo 7:29. Y esa autoridad le da poder para realizar milagros y perdonar pecados. Es la autoridad que hace presente al Padre. ¿Os acordáis de Hannah Arendt, lo que hemos dicho? Hace presente al origen, a la fuente. Y Él es el que enviará al Espíritu Santo. Dios que se revela como sociedad. Pero las comunidades de segunda generación, al mismo tiempo, se ponen a pensar, y está reflejado en los evangelios y en las cartas y en los textos testamentarios, cómo hay que organizarse y cuál es el poder dentro de la Iglesia. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Mateo, indudablemente, que la figura de Pedro cobra una importancia inusitada. Pedro está ahí presente. Pedro es el que recibe el poder de las llaves, pero no solamente recibe el poder de las llaves, recibe una autoridad de Jesús porque de alguna manera Pedro está continuamente recibiendo instrucciones de Jesús. Incluso podríamos decir, sospechar que algún mensaje arcano.
Pedro tiene una intimidad con Jesús. Y alguno me puede decir, sí, pero también demuestra que es un zoquete, muchas veces. Sí, pero eso no importa. Ya dice Wittgenstein, que si tú dialogas o estás en clase y haces una pregunta, que es una pregunta que no viene a cuento, has permitido que todos los demás se den cuenta. Con esa pregunta que no viene a cuento, que está mal planteada o que está fuera de lugar, pues que por ahí no hay que ir. Por eso no hay que tener miedo en las clases a preguntar. Por eso Pedro pregunta desde su plano cultural y le pregunta a Jesús. Por eso tiene mucho sentido el diálogo de Jesús, salto lo de Mateo a Juan 21, ¿no? con Pedro. Hay una cercanía, una confianza que le lleva a renovar una autoridad, a reconocer una autoridad en Pedro, a las comunidades, de tal manera que esa autoridad se convierte en una verdadera potestas. Pero una vez que tenemos ese reconocimiento de autoridad que se transforma en una potestas, las comunidades no quedan ahí, sino que se preguntan cómo se debe ejercer ese poder. Y la respuesta es que ese poder no se debe ejercer como los príncipes de esta tierra, sino que hay que ejercerlo desde el servicio. Y no solamente esto está un poquito más escondido. La autoridad y el ejercicio del poder, esa autoridad se gana en la medida que eso que hemos recibido, eso que debemos transmitir, se sigue haciendo presente en nuestra transmisión de fe, en nuestra predicación y en nuestro modo de vivir. Como diría Santo Tomás de Aquino, que por fin sale, ser cristiano se aprende en la Iglesia. Se aprende en la Iglesia. Ahí tenemos que entonces uno aprende ese modo de ejercer la autoridad y de cómo tiene que ejercer el poder, pues siendo juez como en Mateo 25, las obras de misericordia. Venid benditos de mi Padre. Lo que yo he hecho con vosotros, Juan lavando los pies, hacedlo también con los demás. Dice San Juan Crisóstomo, el mismo que dijo después de la consagración en los sinópticos, bueno, no utiliza estas palabras, ¿no? Tomad, comed, tomad, bebed, haced esto en memoria mía, es el mismo que ha dicho, esto que he hecho yo con vosotros, lavaros los pies los unos a los otros, es lo que tenéis que hacer en memoria mía, ¿no? ¿Y qué quiere decir la relación de la Iglesia con lo civil, con la potestad civil? Bien, aquí tenemos un texto importantísimo, que es ese texto de Mateo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al mismo tiempo, en la carta a los romanos, San Pablo nos dice que tenemos que obedecer a los poderes civiles. Y la carta a Diogneto también nos describe cómo los cristianos estamos en este mundo comportándonos como un ciudadano más, estando en el mundo, pero sin ser del mundo. Es un texto muy importante el de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque este texto es el que le permite a un teólogo alemán, Erich Peterson, discutir con Carl Schmitt y decirle que es ilícito hacer un pase de la teología católica a lo que Carl Schmitt llama teología política. Y dice Peterson, lo resumo en 2 ideas, por 2 motivos. Porque Carl Schmitt todo lo ve desde una visión individualista, curiosamente, aunque se opone al modernismo, de potestas que se ejerce frente al enemigo. El concepto del enemigo es muy importante para Carl Schmitt. Yo me constituyo como derecho constitucional en la medida que detesto al hostes, no al mero inimicus, no solamente al enemigo que podríamos decir que es el contrincante, el que piensa distinto que tú. No. El inimicus está dentro de la sociedad, de tu propio estado. Lo que hay que detectar es el hostes, aquel que quiere destruir tu estado, tu sociedad, tu comunidad. Bien, pues Peterson dice, el misterio, estás contemplando el misterio de un Dios monolítico, de un monoteísmo puro y duro y absoluto. Pero Dios no es así, es relacional. Sale de sí mismo. Dios sale de sí mismo.
Fijaos, esto es una aplicación importantísima, porque a veces nos gustan las cosas que son pétreas, ciertas, fijas, donde todos nos sentimos en plan grupo estufa. Y entonces a lo mejor puede ser que hayamos leído la opción benedictina de Dredner, posiblemente varios la hayáis leído. Dredner dice que hay que volver al ideal de los benedictinos, ¿no? Como había anunciado MacIntyre, filósofo MacIntyre, que algo diremos al final sobre él. Claro, el mismo MacIntyre dice, eso es imposible, porque los benedictinos, si se quedan en el convento, ¿qué ocurre? Dice MacIntyre, se mueren porque no generan, no tienen hijos los benedictinos. Hay que salir al mundo para encontrar nuevos benedictinos. Hay que dialogar. La opción benedictina es puertas abiertas, no es puertas cerradas. Si alguien quiere ir al monasterio y te dice que va al monasterio porque está harto de este mundo y quiere ir con este mundo que le pesa al monasterio, aconsejadle que no entre en el monasterio porque no tiene vocación, ya os lo digo yo. Aconsejárselo, porque esa no es la vocación del monje. La vocación del monje es... Me imagino que en Murcia pasará como en Burgos. Si te quieres enterar, los que somos de Burgos Centro, si te quieres enterar de lo que ocurre en las familias del centro, lo mejor es ir a un convento de clarisas. Preguntas a la madre abadesa y lo sabe. Lo sabe. Se enteran de todo. Bien, y la segunda cosa es ese texto de la Trinidad y el texto de dar al César lo que es del César. Os decía que esto era importante esto es lo que recoge en Introducción al Cristianismo Ratzinger y hace unas elucubraciones, cogiendo la discusión entre Carl Smith y Peterson, desde, ya hemos avanzado en los siglos de los primeros cristianos, el monarquismo y el subordinacionismo. El monarquismo, dice Ratzinger, dice Peterson, da una separación entre Dios y el hombre, porque el Padre es el monarca y Jesús, aunque sea siendo Dios, está separado del Padre. Y entonces no hay relación. Y no hay relación tampoco entre Dios y los hombres. Como muchas veces los políticos y los líderes políticos y los jefes de los estados viven en su mundo, viven en su castillo de Dores, viven en sus castillos ideales y no saben cuánto vale un café, porque no están en el mundo. O el subordinacionismo, en el que Dios se presenta con tres máscaras, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Cristo está allí, pero Cristo está, bueno, pues es Dios, pero no es del todo Dios, y Ratzinger lo relaciona con la modernidad, con Hegel, con Fichte, y poniendo la esperanza en un futuro que nunca llegará, nunca llegará. Los cánticos de los fascismos, los cánticos del comunismo siempre anuncian un nuevo amanecer y un nuevo orden que nunca llega. Los edictos de Milán posiblemente nos dieron una visión teocrática del poder. Lo tenéis ahí. Esto está cogido de Juan Manuel Aparicio, profesor de Doctrina Social de la Iglesia de Comillas. No estoy del todo de acuerdo, porque yo creo que habría que poner una diapositiva o una línea en esta primera. Esto estaría más bien pegado a lo que acabamos de decir y describiría una realidad bastante teocrática. Pero aquí viene la novedad y es a donde quería llegar a Tomás de Aquino. Comenzamos ya con Tomás de Aquino. ¿Cuánto me queda? 15 minutos o así. Bien. No, espero no estar aburriendo. Bien, entonces vamos este sería un poder si os dais cuenta, esa bola es la unión de dos poderes, el poder divino y el poder temporal. El poder divino vendría a la Iglesia y el poder de la Iglesia, el poder divino, se cedería al poder temporal de tal manera que el sujeto pasivo sería la sociedad. Esta es una tentación de toda teocracia, posiblemente en las iglesias orientales y el imperio oriental. No creo,
Es verdad que a veces hemos hecho esta visión, no la voy a negar, no la voy a negar. Pero cuidado, afirmar que todo poder viene de Dios, eso es cristiano y eso es católico. Pero eso no se aplica al gobernante. No. No estoy de acuerdo con Aparicio, creo que hay que, y siguiendo a Santo Tomás de Aquino, y entre otras cosas porque ya hemos dicho que en Génesis el hombre recibe, Adán y Eva, la humanidad, recibe el poder, el ser vicario de Dios en la tierra. ¿Qué estoy diciendo? Me estaréis diciendo, ¿me está usted diciendo entonces que la democracia tiene más que ver con la visión cristiana y católica de la vida? Estoy diciendo exactamente eso, y no lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino y la tradición tomista. Pero no solamente eso, os lo estoy diciendo y lo estoy defendiendo en cuanto católico. Porque la segunda figura, en esta sí que estoy bastante de acuerdo, sería la visión protestante. Lo que pasa es que en la posición protestante ese poder espiritual se difumina, podríamos casi hasta quitarle. ¿Por qué? Porque no hay sacramento del orden. Eso está definido como una confesionalidad del Estado, como que hay un espacio común entre el poder temporal y el poder espiritual. Eso más o menos sería desde una visión todavía católica. Pero netamente que el poder viene de Dios directamente al que gobierna, se desarrolla tal como lo acabo de decir, aunque podremos encontrar frases en los padres de la Iglesia y en la tradición anterior, pero cuidado, que tenemos que cotejar y que tenemos que limitar con las demás exposiciones de cómo entienden el poder, eso, quitando el poder espiritual, estaríamos en la visión protestante. La visión protestante hace que el Estado sea un Estado, el que gobierna, recibe todo el poder. Ya no hay sacramento del orden. Ahora los reyes, los príncipes alemanes, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, recibe directamente el poder el gobernante. De hecho, para que lo penséis, ¿cuáles son los países confesionales que siguen existiendo en Europa? Pues los países que creemos que son los más avanzados, más progresistas, más socialdemócratas, más modernos, más una educación chapó, donde se atan a los perros con chorizo y tal, porque sobra todo, ¿no? Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Suecia, Finlandia. Suecia acaba ahora de desligarse un poco, pero la Iglesia estatal protestante sueca sigue teniendo muchísimos privilegios. Y si no, además lo tenemos muy claro. Simplemente hay que volver a rebobinar la coronación del príncipe Carlos de Inglaterra, que es una consagración totalmente religiosa. Le ungen más que a los obispos. Le llevan ahí, además, apartado. Es como a los emperadores orientales antiguos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, aunque en algunas cosas, en algunos sitios, Santo Tomás de Aquino es complejo y es muy extenso, ¿no? Y no da una respuesta única, pero claro, hay que ir a las respuestas últimas para acercarnos más a lo que podría ser su último pensamiento y, por lo tanto, su última reflexión. Dice Santo Tomás de Aquino, todo poder viene de Dios. Ahora, a los gobernantes no les llega directamente, sino que les llega mediatizado por el poder que reciben del pueblo, porque el poder de Dios va al pueblo, de tal manera que los gobernantes representan al pueblo y tienen una función de representación de tal manera que solamente cuando desaparece que además si desapareciera esa representación o no realizaran la representación con el bien, que se entiende como bien común, o con justicia, que es la virtud completa de Aristóteles, porque no solamente me perfecciona a mí, sino que perfecciona a todos los que nos estamos relacionando, es cuando incluso puede abrirse el espacio para la
revolución. Santo Tomás de Aquino realmente no habla de esa palabreja que es el tiranicidio, ¿no? Pero él sí que dice que se puede remover con una revolución a aquel gobernante que no busca el bien común ni la justicia. Es más, él dice, ¿y por qué no se le elimina? Se lo plantea, ¿eh? Pues porque normalmente eso traería males peores. Una escalada de violencia, podríamos decir, con palabras más modernas, ¿no? Todo esto lo explica en De Regno y en el gobierno de los príncipes, ¿no? Él habla, siguiendo también a Platón y Aristóteles, que hay 3 formas de gobierno. Un solo hombre virtuoso, unos pocos hombres y el pueblo. El virtuoso y unos pocos hombres, no lo olvidemos, son representación de ese pueblo. Pero cuando el poder se ejerce representativamente en el hombre virtuoso, nos encontramos con el reino. Su corrupción, la tiranía. La forma de desarrollar ese poder, una forma constitucional, dice él. Unos pocos hombres, la aristocracia. Lo que se corrompe en la aristocracia, la oligarquía. ¿Qué es lo que se tiene que... ¿Cómo se estructura ese poder? Por un senado consultor. ¿Cómo se llama el grupo cuando es todo el pueblo? Democracia. Cuando se corrompe, demagogia. ¿Cómo se estructura el poder en esa democracia para que no se convierta en demagogia? A través de las leyes. Leyes que tienen que ser virtuosas. Pero leyes, dice Santo Tomás de Aquino, que no se pueden imponer, ni se puede obligar a todos a ser virtuosos de la noche a la mañana, sino que es necesaria la educación y la formación de la conciencia. El crecimiento, podríamos decir, en una vida buena. Para él, todo esto es de derecho natural. Para Escoto, esto no es de derecho natural, el poder no es de derecho natural, sino que en la situación de estado de pecado en que nos encontramos, el modo de articular el poder no es desarrollar la naturaleza en cuanto tal o preguntarnos por la naturaleza en cuanto tal, sino que desde su nominalismo lo único que nos toca es encontrar modos procedimentales para que funcione la realidad y el poder. De tal manera que estamos a las puertas del Leviatán de Hobbes, del contrato social de Locke, el hombre es un lobo para el hombre, Hobbes, hagamos el contrato social con una tolerancia de tal manera que no nos matemos los unos a los otros. En Burgos no sé si lo dicen los curas mayores, pero los curas mayores de Burgos dicen homo homini lupus, mulier mulieri lupier, sacerdo sacerdotis lupissimus. Pero, esto para el latín. ¿Que lo traduzca? Sí, el hombre es un lobo para el hombre, la mujer es más loba para otra mujer y un sacerdote para otro sacerdote es lo más lobo que te puedes echar en la cara. Llegamos a la escuela de Salamanca. Voy rápido. Llegamos a la escuela de Salamanca porque, fijaos, mientras que Escoto y todo el nominalismo termina en el empirismo inglés y en el liberalismo y por lo tanto la modernidad y la posmodernidad en la que nos encontramos y lo desarrolláramos, Santo Tomás de Aquino solamente es seguido después por la escuela de Salamanca. Y esto es lo que ha traído posiblemente una modernidad distinta a la que podría haber sido si la escuela de Salamanca nosotros lo hubiéramos desarrollado como debiera haber sido. Francisco de Vitoria, Francisco de Suárez, Martín de Azpilicueta y Juan de Mariana. Voy a dar simplemente... Francisco de Suárez escribe cómo todos sus alumnos se marchan al Nuevo Mundo. Y en el Nuevo Mundo se desarrolla una estructura de reino que no es colonial, donde hay un montón de instituciones educativas
y donde el poder no se ejerce despóticamente, sino que se intenta, por lo menos teóricamente, exponer desde la autoridad. Va a ser Martín de Azpilicueta, en 1556, defendiendo su cátedra de Derecho delante de Carlos V, nada más ni nada menos, el que titula su tesis así: el reino no es del rey, sino de la comunidad, y por derecho natural es de la comunidad y no es del rey. Por esta causa no puede la comunidad abdicar totalmente de su poder. Estamos en los orígenes de eso que se llama soberanía popular. Nuestros políticos muchas veces salen en televisión y dicen que la sede de la soberanía popular está en el Parlamento. No se han leído a Martín de Azpilicueta, porque la soberanía popular no está en el Parlamento. En el Parlamento está Santo Tomás de Aquino, la representación del poder que se ha recibido en el pueblo. La soberanía popular está en el pueblo, no en el Parlamento. Pero no hace falta que venga nadie a decírnoslo. Para los cristianos, para los católicos, frente a esa visión que antes he intentado explicar del protestantismo, es doctrina netamente católica. Tan netamente católica que Juan de Mariana, este jesuita, va a dar ¡pum!, un salto más. Y él sí que va a defender el tiranicidio. ¿A que no sabéis en qué país se utiliza el tiranicidio citando a Juan de Mariana? Thomas Cromwell, en la Guerra Civil Inglesa, para cargarse a Carlos I, dice y recuerda al benemérito pensador, insigne pensador católico, posiblemente no diga católico, pero bueno, pensador Juan de Mariana, que dice que ante un tirano, eliminación del tirano. Bien, dicho esto, ya voy terminando. Tercera. Bien, entonces, ¿qué nos queda a nosotros ahora? Pues yo creo que nos queda esa visión de donde situar ese sujeto activo, que antes era sujeto pasivo en las diapositivas anteriores, que era el pueblo, que es el que donde recibe la soberanía popular, que da la representación al poder civil. Y nos podemos preguntar, ¿y dónde queda el poder temporal? ¿Dónde queda la acción de la Iglesia? Pues como autoritas, como verdadera autoritas que ilumina y da vida, forma. Santo Tomás de Aquino también habla del Estado con 4 causas. Las 4 causas, ¿no? Bien, pues la causa material y la causa formal para Santo Tomás de Aquino son el gobernante, que es la materia del poder, y la forma que la da el pueblo. Los que formamos el pueblo somos, bien, el origen, la causa eficiente es Dios. Bien, pues desde esa visión, la Iglesia tiene y desde ese misterio de la luna de los padres de la Iglesia, iluminada por Cristo la Iglesia, refleja la luz que no viene de ella misma e ilumina. Voy a citar Octogésima Advenies número 4. Ilumina desde la revelación. La Iglesia no tiene una solución única a los problemas políticos, económicos, sociales, pero sí que puede iluminar dando juicios críticos, discerniendo desde el espíritu que está en medio del pueblo de Dios y animando a la transformación del mundo, moviendo las situaciones injustas. O Solicitudes Rei Socialis, en una evolución también de la definición de lo que es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es teología moral, fundamentalmente una teología moral social que podríamos ver también como una teología moral política. La práctica de la política para Tomás de Aquino, voy terminando, en el fondo implica que nuestros políticos sepan desarrollar la responsabilidad moral, que tengan una distinción clara de lo que es la potestas y la autoritas,
que no se queden simplemente en recibir el poder, sino en desarrollar la autoridad. Y en convencerse de que dicha autoridad, en cuanto reconocida, se traduce en poder, pero un poder que no se tiene que quedar simplemente en ser legal, sino que al mismo tiempo tiene que ser legítimo. Al mismo tiempo, Santo Tomás de Aquino nos dice... Santo Tomás de Aquino es muy curioso, se enfrentó a San Luis, rey de Francia, porque San Luis, rey de Francia, prohibió todo. Fijaos si son temas actuales, prohibió la prostitución, prohibió las tabernas, prohibió los juegos, quería hacer de Francia un pueblo totalmente virtuoso. Santo Tomás de Aquino dijo que no, se enfrentó a San Luis de Francia, porque la finalidad de la ley, dice Santo Tomás de Aquino, es hacer bueno a los seres humanos, cuestión 92, secunda secunde, facilitando el hacer las acciones que las virtudes requieren. Atentos, pero la ley no puede forzar nunca a ser buenos. No solamente eso, porque la ley está pensada para instruir, para corregir. Es necesaria una educación moral que será ineficaz si queremos provocar que la gente sea virtuosa a fuerza de poder, a fuerza a machamartillo. Es necesario esperar a que la gente, porque eso es la vida de la virtud, mejore, se vaya haciendo bueno, virtuosamente. Por eso es necesario 5 cosas en el político que implica ser expertos en dialéctica, en tener claro qué es el bien en cuanto tal. Fijaos que es difícil esto, pero eso es lo que le pide Santo Tomás de Aquino a los políticos, ¿no? Tener la habilidad de razonar a partir del bien general y desde allí a los bienes específicos, y entre ellos cuál será el mejor. Y, quinta cosa, la habilidad consiste en integrar las otras 4 anteriores, la cual es la función de la virtud de la sabiduría, conociendo los límites de la polis y de los ciudadanos de la polis. Termino con 2 textos. Uno es de MacIntyre sobre Santo Tomás de Aquino y otro es de Christopher Dawson, un historiador inglés católico que cita a Karl Barth, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras del siglo XX. Dice MacIntyre, desde la luz de Santo Tomás de Aquino, ¿cuáles son las preguntas políticas correctas? Una de ellas es ¿qué les debemos a nuestros hijos? Y la respuesta es que le debemos la mejor oportunidad que podamos darles de protección y acogida desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. Esta es la causa por la que MacIntyre dice que no se puede votar al Partido Demócrata en Estados Unidos. MacIntyre está en Estados Unidos. Y solo podremos conseguirlo si les damos la mejor oportunidad que podemos, tanto de una vida familiar próspera en la que el trabajo de sus padres se vea recompensado de forma justa y adecuada, como de una educación que les permita prosperar. Esto es la causa por la que dice que tampoco se puede votar al Partido Republicano. De tal manera que en las últimas elecciones, lleva ya 3 elecciones de presidentes, MacIntyre dice que lo mejor que le queda es abstenerse como protesta en Estados Unidos. Y, como os decía, Dawson. Christopher Dawson, cuando al finalizar el primer tercio del siglo pasado afirmaba que el siglo XX nos había traído la experiencia de 2 clases de totalitarismos, 2 totalitarismos, por un lado los totalitarismos duros del comunismo y del nacionalsocialismo, y con ellos verdaderos crímenes contra la humanidad. Pero por otro lado, y ahí es donde estamos nosotros, el pensador inglés detecta el totalitarismo suave del estado de bienestar moderno, que tiene en común con los primeros el querer imitar las pretensiones totalizantes de la religión, querer ser una nueva religión, inmiscuyéndose en lo público y en lo privado de la vida de los ciudadanos. Nunca como ahora estamos más controlados por el gran hermano que es el Estado.
Es así. Y esto lo dice el mediados del siglo XX. Empujando paradójicamente al cristianismo a ser la última defensa de la democracia, la última defensa del pluralismo. Y termino yo con palabras de Karl Barth. La teología y la Iglesia son las fronteras naturales de todo, incluso del Estado totalitario. El aplausómetro dice que se ha entendido y que ha explicado como buen docente y como buen creyente y como buen sacerdote. Don Román, muchas gracias por esta presencia entre nosotros. Voy a hablar ahora a la institución y voy a hablar ahora al poder. Y espero que usted consiga nuestra autoridad reconocida. Creo que ya lleva desde nosotros ayer tarde con la ordenación de Gonzalo en San Lorenzo, que creo que para la Iglesia diocesana y para la Iglesia universal fue un día de gloria, pero no gloria como la da el mundo, sino gloria como la proporciona Cristo y su reino. Luego estuvimos un rato departiendo y aunque no tomamos cabeza de... ¿Cómo ha dicho? ¿De cordero? De cordero lechal. De cordero lechal. Es que me he quedado con el... Yo pienso ir a Burgos. Aunque no tomamos cabeza de cordero lechal, tomamos de cabrito lechal. Todavía peor. Gracias, don José Manuel. Pero sí pudimos compartir una cena donde abrimos el corazón y nos cautivó por la sinceridad y la cercanía. Y ha sido providencial que yo no leyera el currículum que tenía, porque así él ha abierto su inteligencia y ha compartido su magisterio, y nosotros reconocemos que un burgalés, hoy titular de la Pontificia de Salamanca, de la Facultad de Teología, después de ser 5 años decano y ser ahora el decano señalado por la Conferencia Episcopal, por el Consejo de Facultad, propuesto por la Conferencia Episcopal y sancionado por el Dicasterio para la Educación y la Cultura, o la Cultura y la Educación, tanto monta, pues yo creo que tiene hoy aquí no solo el poder, sino que tiene también la autoridad. Él es experto, como se ha podido ver, en teología moral. Él es un enamorado de la Escuela de Salamanca, hunde sus raíces en Santo Tomás de Aquino, pero sobre todo, como ha citado a su maestro, hace lo propio de la teología moral después del concilio, que es poner un oído en el rebaño y en el mundo y poner el otro oído en la palabra de Dios y en la tradición y el magisterio. Nosotros vamos, usted nos está viendo desde ayer, nos conocemos anteriormente. Sofía puede decir cómo ha sido un bálsamo para los procesos de adaptación, desde el Seminario de Almería, con todos sus currícula, desde todos los que vienen de otros lugares a estudiar con estudios filosóficos y teológicos, y ha sido un bálsamo porque una moral que se hace práctica es una moral que ayuda y salva al hombre. Y administrativamente, como vicedecano, le conocíamos y le reconocíamos. Y ahora, como decano, pues le tenemos que decir que queremos seguir creciendo. Porque cuando el viento, también el del Espíritu, sopla a favor, no hay que dormirse en la bodega del barco, sino hay que, con inteligencia, poner las velas y remar con fuerza para ir más adentro. Anoche nos calificó de oasis entre los seminarios y los centros teológicos. Después de la visita que tuvimos, la visita apostólica al seminario, y en la prevista visita apostólica, porque hemos de esperarla, que tendrán nuestros centros educativos y particularmente las facultades de teología y las facultades eclesiásticas, solo cabe decir, ni queremos ser el más grande de los pequeños,
ni el más pequeño de los grandes. Queremos ser uno más. Con los dones y talentos que el Señor nos dio y con la misma y única misión que traemos de Jesucristo. Don Román, yo le dije que tendría unas palabras y que usted las contestaría. El año pasado, don José Manuel y un servidor se las dijimos a don Santiago, el rector de la universidad, y hoy se las decimos a usted. Estamos conscientes de la situación que vive la formación sacerdotal en el mundo y particularmente en España. Somos muy conscientes del momento dificilísimo que vive la teología. Pero el viento, si lo tenemos a favor, y es el viento del Espíritu Santo, estamos dispuestos a poner nuestra inteligencia, nuestros recursos humanos y materiales, y a remar con nuestras fuerzas, cooperando con la gracia de Dios. No dejamos de pedir crecer en grados académicos. No dejamos de pedir un reconocimiento de la mano de la Universidad Pontificia de Salamanca, que es nuestro camino natural. Murcia es Castilla. Y está la vieja y está la que se ha unido a La Mancha. Pero Murcia es Castilla, no es Andalucía, no es la Comunidad Valenciana, Reino de Valencia o los Països Catalans. Y aunque nos repoblaron aragoneses, tenemos unas señas propias. Nuestra Iglesia siempre estuvo a la zaga de su huella, y nuestra Iglesia sigue anhelando los prados verdes y húmedos, porque si algo nos falta aquí es agua. Pero si algo tenemos aquí son brazos en la agricultura, imaginación para el comercio, gracia y tesón para la navegación, pero sobre todo, hombres y mujeres de Dios. Queremos crecer de la mano de la Pontificia de Salamanca. No queremos ser, lo decíamos anoche, ni Aranjuez Sur ni Granada Norte. Esperemos que seamos, como dijo el cardenal Cisneros cuando fue a Cartagena, el puerto seguro para defendernos del Islam que tenía la base de los moriscos en Orán y que por eso está aquí la Capitanía General del Mediterráneo. En el arco mediterráneo ponemos la aguja del compás en Cartagena y el puerto de Cartagena tiene su sede segura en la Catedral de Murcia. Me he puesto un poco lírico porque antes me he puesto un poco polimalo, pero don Román... Está claro que ha escuchado las recomendaciones de la ponencia y ha empezado a hacer política buena y sana, y virtuosa. A ver, enseguida, racionalidad práctica, debate desde los fundamentos, textos canónicos, etcétera, y delante del que representa el autoritas y la potestas en esta diócesis de Murcia. Así que, desde una representación en el Instituto de San Fulgencio. ¿Qué puedo decir? Bueno, yo creo que Juan Carlos ya nos vamos conociendo y bueno, yo soy un castellano viejo, yo soy de los viejos. Entonces, también creo que ya sabes lo que pienso y recojo el guante pues desde lo que yo puedo, desde la potestad que yo puedo, porque desde la autoritas no sé cuánta me llega. Intentaré la autoritas personal e institucional en la medida de lo que me sea posible, ¿no? Pero desde luego mi compromiso, ¿por qué? Porque yo soy tomista, no soy sanluisista. Es decir, no me gustan los recortes ni las normativas sin fundamento. Creo que en la moral el alma no está en la norma sino en la virtud, y eso es lo que hace que podamos crecer. La virtud siempre es dinámica, siempre es movimiento, siempre es historia, también es relatividad,
porque es parte también de la vida de la virtud, ¿no? Santo Tomás de Aquino rompe la ley natural como algo estático cuando dice que las acciones de las virtudes, los actos de las virtudes, son también de ley natural. Por lo tanto, la ley natural no es, sino que es crecimiento, es maduración, es florecimiento, es en realidad teleología hacia aquel bien máximo que todos queremos alcanzar y que es no solamente algo deseable, sino virtuoso y legítimo. Entonces yo creo que hay que trabajar por esa línea. Yo tengo, bueno, pues ciertas pistas que, bueno, en la medida de lo posible y que sean acogidas por un lado y por otro, podemos ir desarrollando y desde luego sí que puedo decir desde mi palabra que contad conmigo para este avance y esta maduración, ¿no? Entre otras cosas porque creo que es necesario. Y es necesario porque Murcia, aparte de todo esto, pues es una comunidad uniprovincial, con mucha población, con mucha potencia, con mucha riqueza, con mucha política, con muchas posibilidades de desarrollo y también de influencia a nivel estatal y del país, y ahí también tiene que estar la teología. Porque si cercenáramos, como hemos dicho al principio de la ponencia, la teología del saber y de la sabiduría, pues entonces quedaría esto amputado. Y por mucha inteligencia artificial que exista, las prótesis para lo material pueden existir, pero no hay prótesis para el espíritu. Entonces, desarrollémoslo. Sí, vamos a avanzar, vamos a intentarlo. Muy bien. Después de la presentación del director como la demanda del pueblo y después de haber escuchado a la Autoritas, yo diría que una dimensión pastoral siempre es buena. Y a propósito de esto, la dimensión pastoral la recuerdo en una circunstancia concreta que hubo en una parroquia, que ante el tema de la comunión de los niños y todo esto, los padres estaban allí dando razones de la importancia que tenía aquello y que al final lo que decían los padres es, al final, después de todo esto que nos está diciendo usted, señor cura, ¿va a haber banda de música o no? Pues necesitamos la banda de música para que luego al final se haya cumplido todo y cantemos el himno que requiere la gloria de Dios. Muy bien, muchas gracias de verdad y estamos agradecidos también por su palabra y por su compromiso, que lo reconocemos y sabemos que no es una tarea fácil. Pero bueno, en definitiva sí que es verdad que los que estamos aquí sí que queremos seguir trabajando con seriedad y además no dándole espacio en blanco al tiempo, sino ofreciendo todas las posibilidades para que ojalá se cumplan estas aspiraciones. Gracias a todos vosotros también por esta extraordinaria participación en este día de Santo Tomás de Aquino. Sí, nos vamos a dar 5 minutos para recomponer la mesa y para que podamos pasar a la segunda parte de la mañana. Eso mismo quería decir. No, lo digo porque no está en el guión, que nos ha hecho unos cuantos duendes aquí.